¿Y si os dijera que podríamos educar girasoles? ¿No creéis que en estos momentos me he metido a ser ni jardinera, ni agricultora, ni nada por el estilo? Pero es que la invitada que os traigo hoy sí que lo hace. Y no es porque sea ni jardinera ni agricultora, ¿qué va? Es que tenemos muchos de nosotros, y yo me incluyo con 3, girasoles por nuestras casas, que son grandes, bueno, a lo mejor te diría que es la plataforma más interesante de lo que hemos creado en nuestra vida. Y son nuestros pequeños bichos, nuestros hijos. Y es que igual que podemos aprovechar para educarles a ellos desde el tema de vista de la inteligencia emocional, también vamos a poder aprovechar esas mismas prácticas para usarlo con nosotros. Tiene muchísimos títulos. Es maestra, es socióloga, trabajadora social, formación en psicopedagogía. Vamos, una tía completita, completita. Ya veréis si me lo contaréis después. No os olvidéis de este nombre, porque seguro que va a pegar muy fuerte. Os presento a Cristina Crespo. Muy buenas, Cris. Muchas gracias, Rosa. Gracias por invitarme a este espacio, a este café tan interesante. Muchas gracias. Educando girasoles. Estaba diciendo, porque además sé que ahora mismo ya estás trabajando con un podcast, porque querías que toda la formación que no nos dan, a lo mejor desde cuando nos dan el carnet de padre, no es como que te dan a un niño, pero el carnet de padre para saber cómo decirle las cosas nos lo perdemos. Y creo que por ese sentido va un poco Educando girasoles. ¿Puedes contarme un poquito más? Sí, el proyecto de Educando Girasoles nace con hacer yo un homenaje, ¿no?, a las familias, a la gente que ha confiado en mí. He aprendido muchísimo de ellos a lo largo de todos estos años. Todavía tengo muchísimo que aprender, porque ser profesora es nunca dejar de aprender. Entonces, yo lo que quería era eso, ¿no?, que quien escuchase estos episodios aprendiese y sobre todo se sintiese reconocido con los errores que cometemos todos como profesionales y como padres, porque es muy complicado. Oye, como padres, ¿cuál has visto que a veces han podido ser los máximos errores? Y no digo porque los errores, como tú has dicho, podemos aprender de ellos, pero a veces nos han contado ciertas creencias durante toda nuestra vida que seguimos ejecutando exactamente lo mismo y lo hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos, no es lo más correcto y aún así seguimos repitiéndolo. ¿Cuáles son los, de decir, top 10, de decir, por lo menos los 3 primeros, de decir, por favor, si escucháis esto y la tribu Inviven, no volvéis a hacerlo nunca más? Pues mira, uno de los principales, lo que es más común, lo que comentas, es intentar educar como nos han educado. Ujú. Nuestros padres, todos, ¿no?, intentamos educar de la mejor manera que podemos y que sabemos, porque estamos ante lo que más queremos en este mundo, que son nuestros hijos. Pero claro, como nos han educado a nosotros, igual no es el tipo de educación que necesitan nuestros hijos. Entonces, hacer a veces ese proceso de evaluar nos cuesta, porque a veces lo vemos, y yo cuando trabajo con las familias a nivel individual te lo dicen, es que me siento a veces como que estoy traicionando la educación, como que estoy tildando de, si es que esto no es lo que necesita mi hijo, es que lo que me han dado es malo. Digo, no, 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 es adaptarse, es conocer a tu hijo y no condicionarte. Ujú. Entonces, yo creo Porque que claro, es en una de esas seguro que aprendizajes que nos hemos tenido es que muchos hemos vivido los castigos. Era, si no haces esto, estás castigado. Y todavía ves gente que hace castigos. ¿Los castigos funcionan? Pues siento decir que no, porque además, si fuese así, el niño que más se le castiga sería el que mejor se porta, ¿no? Y no suele ser así. Lo que pasa es que la otra alternativa que tenemos es el educar en consecuencias. Y no siempre es fácil, pero no es fácil porque requiere que el adulto esté en equilibrio, que tenga claras las cosas. Y la teoría es muy bonita. Cuando leemos libros, cuando vemos charlas, a veces pensamos que con eso es un paso importante porque nos ayuda a ver otra perspectiva, pero luego la práctica es otra cosa. ¿Por qué? Porque en la teoría es estática. Lo leemos, generalmente, pues cuando leemos estamos tranquilos antes de dormir o, bueno, eliges momentos del día. Entonces ahí tú lo lees y lo interiorizas y dices, claro, es verdad. Pero luego llega la práctica y ahí tú vienes de trabajo, acabas de discutir con alguien, te acaban de dar una noticia de una enfermedad de un familiar. Claro, cuidado. Ahora lleva a la práctica esa teoría. Y es que además, como nos han metido esa creencia de que nuestros hijos tienen que ser los mejores, que no deja de ser un aprendizaje también mal hecho, si de repente ves que tu hijo no va a sacar el examen,
Pues a veces actuar en consecuencia es complicado, pero tú dices, mira, entiendo que es tu responsabilidad, que tú decides, tú tomas tu camino, pero claro, las uñas te las arrancas de mordidas, te puedes tirar de los pelos, porque ya estás viendo cuál va a ser el error que va a cometer él y tú no quieres que tu hijo cometa parte de esos errores. Y yo creo que ahí es un poco que educar en consecuencia, él tiene que entender que algún día tú no estarás cerquita y que va a tener que tomar sus decisiones. Y a mí eso me parece muy importante porque cuando Mucho. solo les castigamos, llegan luego de repente adolescentes y si no han aprendido a actuar en consecuencias, cualquiera que les presione van a decirle que sí. O sea, anda, tío, que no pasa nada, que no tienen tus padres, que no te van a castigar, que puedes fumarte un cigarro, no sé qué. Y entonces, si no han aprendido a actuar en consecuencias, el cigarro va a caer, o la relación sexual se va a precipitar, o me voy a pirar las clases, voy a tener muchísimas cosas. ¿Quién Claro. nos enseña eso, Cris? Porque claro, a mí nunca, no sé, fui a la matrona, he estado 3 veces y no me entregó un carnet de decir, mira, para poder trabajar la inteligencia emocional de tu hijo, incluso la tuya propia, tienes que hacer esto. Yo me he tenido que buscar la vida y mucha formación personal para poder aplicarlo. Y aún Claro. así, aunque te lo sepas para ti, no es exactamente igual de sencillo cuando lo aplicas con los hijos. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo primero es dar el paso de ser conscientes de lo importante que es trabajar la educación emocional. Una vez que sabes que eso es importante, que a veces lo sabes cuando ves los beneficios que obtienes de ello, no vale solo con lo que estamos diciendo, con recibir esas dosis de teoría. Eso está muy bien, pero lo que tienes que hacer es trabajarlo de una manera continuada. Una de las cosas, de los principales errores que yo veo a veces con las familias es que me dicen, bueno, pues vale, voy a apuntar a mi hijo a tus clases de inteligencia emocional y más o menos cuando en un mes ya puedo ver resultados, digo ¿cómo me gustaría poder ponerle una fecha? Pero es que estos son pequeñas dosis que van calando tiqui, 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 y que a lo mejor ver resultados a largo plazo o no, a corto plazo, pero es que cada niño tiene su proceso. Entonces, yo lo que veo muy importante es trabajarlo con constancia. Igual que si quieres tener un buen hábito de salud y haces deporte, pues bueno, está bien, ¿no? Menos es nada, ¿no? Que a lo mejor digas, bueno, pues es que yo cada 15 días o una vez al mes, bueno, menos es nada, pero tú sabes que el resultado lo vas a tener cuando eres constante, cuando trabajas en ello. Cuando ellos apuntan al niño para que tú puedas trabajar su inteligencia emocional, claro, le veo dos pegas al sentido. Uno, Uh -huh. ellos entienden realmente qué es la inteligencia emocional, porque esto es como casi la palabra de desarrollo personal, ¿no? Crecimiento en desarrollo personal. Entonces, yo hay veces gente que me dice, cuando estamos por el máster y demás, pero ¿qué hacéis? ¿Estáis bailando? ¿Hacéis yoga? ¿Eso es un tipo pilates? ¿Os ponéis a saltar tipo indios? Y yo digo, uff, o sea, madre mía, qué concepto tiene la gente sobre el tema de desarrollo personal. Pasa lo mismo en inteligencia emocional. ¿Qué tendríamos que entender que es trabajar nuestra inteligencia emocional? Pues sí pasa un poco lo mismo. Lo ven un concepto muy abstracto. Incluso hay familias que lo ven con un componente como muy espiritual. Y no, la inteligencia emocional, las emociones forman parte de nosotros, igual que están los sentidos, ¿no? De la vista, el gusto, el olfato. Entonces, trabajar la inteligencia emocional, yo como les suelo explicar que la inteligencia emocional es esa llave que nos permite acceder a conocernos a nosotros mismos y acorde a ello, a regular nuestras emociones y también a poder relacionarnos bien con el resto de personas. Es decir, somos seres gregarios, vivimos en sociedad y esto es muy importante y a veces pensamos que simplemente por el hecho de nacer ya sabemos identificar nuestras emociones, regularlas, resolver conflictos, saber cómo relacionarnos con los demás, que no, es que esto es súper complejo y es súper complejo, pero es que es muy necesario porque aquí está la base de la felicidad y del éxito. Es decir, y esto sí que es así. Sobre todo es que cada persona es un mundo, ¿sabes? Porque tú puedes aprender a relacionarte con Pepe, tu vecino del quinto. Es que a lo mejor no tiene nada que ver con tu hijo de 7 años, que con tu jefe, que a lo mejor los mecanismos tienen que ser distintos. De hecho, los niños tienen tan raros que cuando les ves en bebé, ¿sabes? A mí hay un gesto que me gusta muchísimo, ¿no? Como aprenden mucho desde el tema de los labios, tú les besas y entonces les pones así la boca, entonces te están buscando como para besarte, ¿no? Pero es un mecanismo muy de reacción, no es que lo estén haciendo. Más cuando llegan con 3 años y vienen esas rabietas, esas pataletas, esos noes que se aguantan hasta los 7 años, o nos lo cuentan que eso tiene que ser así y vamos a ver cómo es esa emoción que tienen dentro de ellos, que no la saben desbocar de otra manera,
o esas rabietas se van a mantener. Pues claro, si yo de repente me ataco, hago un castigo, te ignoro, consigo ponerme al lado, pues a los 12, 13, a los 15, a los 18, pero las papeletas ya no van a ser iguales. No. Tenemos de repente escapadas de casa, nos vamos y entonces te pongo en un miedo y una ansiedad tremenda porque desaparezco de mi lugar. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Porque yo creo que es una palabra que mola, ¿no? O sea, es tener esa llave, ¿no? Para controlar esas emociones es como que todo el mundo quiere tenerla y creen, a veces por leer un libro, que ya la tienen. O por haber Ojalá, ido a un oye, curso. ojalá, porque de tener un buen nivel de inteligencia emocional nos beneficiamos todos en todas las profesiones y en todo, pero para todo, salgo a la calle y alguien que sepa gestionar sus emociones, pues yo no voy a pagar el pato de que le acabe de dejar su mujer o que ha perdido el trabajo, o oye, es que cuidado, ¿no? Que esas emociones hay que saberlas gestionar, pero no tengo por qué pagar esa frustración. Y claro, esto lo estoy diciendo un ejemplo de que voy por la calle, pero imagínate claro, que es mi doctor, que es mi profesora, es el profesor de mi hija, de mi hijo, tiene consecuencias muy grandes, porque nosotros como adultos tenemos ya un recorrido, también depende de lo que hayamos vivido, pero los niños son como la plastilina y todo les impacta. Mira, el ejemplo que me estabas diciendo, que hablabas de las rabietas de los niños, cómo esas rabietas, desde el punto de vista de padres, hay que aprender a gestionarlas, que no siempre vamos a saber solucionarlas, porque no es lo mismo que nos pase en casa, que nos pase en el supermercado y que nos mire todo, que sea el supermercado de donde vives y qué van a pensar, y si encima te dedicas ya a esta profesión, ya como que tienes más presión. Pero me recordaba que yo tengo la sensación de que hay muchos adolescentes que han crecido, siguen pensando que cuando se caen la culpa es del suelo. Que cuando... Sí, esta frase que decimos mucho a los niños, ¿no? Que se caen, tonto suelo, es que usted te ha hecho daño. Bueno, pues yo creo que siguen pensando eso. Entonces tú hablas con ellos y la culpa siempre es externa, siempre... Que luego trabajas y sí que llegan a reconocerlo, ¿no? Pero bueno. Claro, pero ahí hay que hacer el trabajo, porque si no la jugada es, mamá, te juro que he estudiado, pero la culpa la tiene la profesora, que es que me tiene manía. Esto lo hemos oído por culpar directamente responsabilidades. Y lo hemos dicho nosotros también, hay que reconocerlo, ¿no? Alguna vez, seguro, a lo largo de nuestra vida de estudiante, aunque no lo quieras, aunque en el fondo sabes que no era así, echas un poco de culpa. Claro, en otras cosas sí, pero en los estudios no, pero porque yo soy muy exigente conmigo misma, entonces no esperaba echar la culpa al otro, ya me decía yo a mí misma, tía Rosa, ¿qué has hecho? Además y tal, entonces yo ya me la caía todo con todo el atril completo. Pero claro, estamos hablando de proceso de rabietas, estamos hablando de adolescentes. Desde mi punto de vista, trabajando con ellos en institutos y demás, los adolescentes ya no son la edad de adolescentes que teníamos. Es como que todo se ha acelerado muchísimo y tenemos adolescentes demasiado precoces. Entonces, lo que los padres esperaban que sucediese con 15, 16, 17 años y empezase su rebeldía, lo estamos viendo con niños de 9, de 10, de 11 años y además no sé si todo acelerado por el tipo de sociedad que vamos haciendo, porque tenemos las cosas inmediatas. Entonces, cuando un padre le dices, mira, es que está en preadolescente, te dice, qué bobadas, mi hijo no es así. ¿Estás viendo que los padres somos los primeros ciegos a no querer reconocer que nuestros hijos pueden cometer errores y que no tienen trabajada su inteligencia emocional? Sí, y porque una vez más lo asociamos mucho a nuestro ser, a nuestra persona. Entonces, nos da miedo a veces reconocer que nuestros hijos están cambiando, necesitan otras herramientas y que a lo mejor en ese momento no sabemos qué herramientas darles. Entonces, miramos a veces para otro lado. Pero luego cuando hablas con ellos, pues los padres no somos tontos y al vivir con nuestros hijos les conocemos. Y hay alguna cosita que dices, uy, ¿qué está pasando? Uy, ¿qué me está diciendo? Que luego trabajándolo, pues todo encaja, todas esas piezas encajan. Pero sí que es cierto que los tiempos cambian y las etapas y la adolescencia también. Y además, fíjate, a mí me da mucha rabia porque cuando trabajo con las familias, cuando yo les pregunto, bueno, descríbeme cómo es tu hijo, luego ya le conoceré yo y demás, a veces lo dicen con la boca pequeña, dicen es que es un poco inmaduro, es un poquito infantil. Y bueno, pero ¿cuántos años tiene? 8, 9.
digo, pero eso no es malo. No, pero es que les veo que en comparación con sus amigos, que no, que qué bien, que siga así, no hay por qué acelerar etapas para nada. Claro, pero es que a lo mejor estamos planteándonos justo lo que estás diciendo, es que comparado con otros niños, y es que sabemos que no tenemos que comparar, pero, fíjate tu amigo que no te ha sacado fulanito, es que ha sido mejor, mira cómo juega al fútbol, es que esta niña consigue lo que quiere, ¿no? Entonces, nosotros mismos, aunque no lo pretendamos, es que son nuestros padres lo contaron como que era el impulso. Si yo te digo, mira, fulanito saca el uno, parece que les empujábamos a ir a por el uno. Y ahora se está viendo que no en todos los niños funciona eso. No. Y además que compararles es muy injusto, porque ¿qué estamos comparando? Hoy en día, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia y que un niño destaque en unas cualidades o competencias lingüísticas y otro destaque en competencias pues relacionadas con la música, con el movimiento, nada es mejor o peor. Cada inteligencia requiere una serie de destrezas. Entonces, solemos siempre a veces comparar cuando hablamos de resultados académicos con mate y lengua. Hay más cosas y además eso a los niños, porque fíjate, una cosa que, y eso lo hacemos todos, yo creo, ¿no? En alguna manera, delante de nuestros hijos, cuando nos encontramos con alguien, el hablar de ellos, y a veces quieres empatizar tanto con la otra persona que dices cosas de tu hijo, que les comparas, y los niños se quedan con una carita mirándote como, jolín, eso no está bien, le estás comparando, estás destacando algo, estás sacando cosas de tu hogar, de tu día a día, y como les ves pequeños, dices, bueno, no se entera, ¿no? Pues sí, los niños se enteran más de lo que no decimos, de nuestras miradas, que lo que decimos. Hay que tener cuidado cuando hablamos delante de ellos, si no es para destacar algo, ¿no? Esa frase que dicen de los reproches en privado, ¿no? Y yo soy muy mala con las frases, y los halagos en público. Pues los niños, sobre todo cuando son pequeños, necesitan eso. Que no estoy hablando de continuamente decir lo bonito que es mi niño en comparación con el resto, no. Pero tener ese respeto, esa es la palabra, respeto a los niños. Como los vemos más pequeñitos, pensamos que nosotros como adultos tenemos más poder sobre ellos y tenemos más poder sobre ellos, pero también para hacerles a veces un poco de pupa. Acabas de decir que creemos que como son pequeños no se enteran. Y claro, yo aquí veo algo que lo vivo desde mi profesión. Hay parejas que se separan porque su relación de pareja tuvo una fecha de caducidad y lo mejor que pueden hacer es separarse, más o no se lo cuentan y se lo cuentan cuando todo ha explotado, que me parece un error porque ellos tienen que gestionar sus emociones no en los 3, 4, 6 meses que llevan los padres, sino de repente, de golpe en un día, y eso no hay Dios que se lo trague. O asumir que, bueno, como son pequeños ya lo superarán, asumiendo que no hay que hacer nada con ellos en ese proceso de inteligencia emocional. Y yo creo que ahí, desde mi punto de vista, es si superamos mal la ruptura de la relación, ellos van a pagar las consecuencias, pero no porque tú rompas, sino por cómo tú gestionaste tus emociones a la hora de cómo se gestionaron ellos. Y luego esto puede tener un rebrote en sus propias relaciones cuando sean adultos. Sería interesante, yo desde mi punto de vista sí, pero sé que hay muchos padres que en ese momento lo que les preocupa no es si van a llorar sus hijos o si tienen rabia, es si bajan las notas, porque claro, entonces eso sucedió. Y claro, aquí, ¿cuántas cosas de estas ves, Cris? Pues mira, muchas, porque ponemos siempre el foco, pensamos que el equilibrio de nuestros hijos nos lo va a marcar siempre, van a ser siempre las notas. Y claro, pasa lo siguiente, que es que en las notas se va a ver reflejado el equilibrio emocional que tengan los hijos. Entonces, a veces ponemos parches, es decir, es como la punta del iceberg, ¿no? Es decir, pero no bajamos abajo a ver. Entonces, nos interesan las notas. Pero si tu hijo está pasando una mala época, no sabe identificar sus emociones, no sabe ponerle nombre, no sabe resolver los conflictos de su día a día, y todo esto sumado, porque a lo mejor sus padres tienen un proceso de separación, pues va a haber una repercusión en las notas, claro que sí. Entonces, esto yo lo veo mucho que nos cuesta a veces separar y decir, mira, las notas son importantes, pero me importa más tu felicidad y cómo tú te encuentres. Además que está muy relacionado. Hace poco escuchaba, ¿no? Hace poco, pero que es un estudio de hace bastante tiempo, ¿no? Que hablaban que se había hecho un estudio donde se veía que los resultados académicos
de personas que habían sacado muy buenas notas, luego no estaba relacionado con los puestos de trabajo que tenían y con el nivel de felicidad y de calidad. Entonces tú cuando se lo dices a los padres, lo entienden y dicen, bueno, claro, es que es verdad, es que si mi hijo no está bien, el aprendizaje está muy relacionado, es decir, la atención que van a tener en clase, cómo van a memorizar las cosas. Si ellos están como con una nube, no van a estar abiertos a aprender. Entonces, es Todo una es vez lo más vivido. importante. O sea, yo recuerdo ahora mismo, según tú dices esto, a una persona en la Facultad de Medicina, ya de estudiante de medicina, que no es que estábamos hablando de niños más pequeños, pero la habían hipertrofiado muchísimo y un crecimiento brutal desde el punto de vista académico. Era una niña que lo que más bajo sacaba, una niña ya una adulta, estamos hablando de más de 18 años, ¿no? Pero era una chica que sacaba lo mínimo, era un 9,5 en una exigencia en comparativa con que todos los que llegan a medicina entramos con muy buenas notas y demás, pero la llamábamos la donut. O sea, porque era exactamente igual. O sea, me refiero, era incapaz de poder entender las cosas, porque además sus emociones eran cero, pero cero, ¿eh? Directamente. Entonces, no sabía relacionarse con la gente, sí sacaba muy buenas notas, pero vivió aislada directamente en la Facultad de Medicina, no supo nunca lo que era una fiesta, ni un café, porque tenía tan metido en la cabeza sus obligaciones académicas que esa chica no vivía, esa chica sobrevivía. Y entonces ahí nos estamos haciendo a muchos. De hecho, vamos, que uno sea el número 3 de una oposición, estoy de acuerdo contigo que no significa que vaya a ser exitoso. ¿Sabes? Te sabes comunicarlo con la gente, transmitir tus emociones, saber liderar, porque para liderar tienes que gestionar tus emociones. Si no, eres un puto soberbio que lo único que estás haciendo es hacer una dictadura para que te respeten, pero es que ahí no va a haber respeto. No, No es. claro, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, las notas de selectividad. Las notas de selectividad o cualquier otra nota va a medir tu nivel de contenido, pero no tu nivel de éxito en la vida, ni va a medir cómo te desenvuelves en tu día a día. Entonces, pero tendemos a asociar ese niño que saca muy buenas notas, ¡ay, qué bien, qué bien le va a ir! Y si nuestro hijo saca malas notas, le ponemos de ejemplo, le comparamos. Ya, pero ¿qué habilidades tiene? Oye, es que a lo mejor coincide que tiene también muy buena gestión emocional y tiene muy buenas habilidades sociales, empatía, vale, pero es que estamos en la era de las competencias, no de los contenidos. Y esto desde casa lo podemos trabajar, lo tenemos que tener en cuenta. Y para ello lo que yo siempre digo, hay que valorar el proceso, no el resultado. Y el resultado puede ser un 5 en el examen. Ya, pero ¿cuál ha sido el proceso? A mí me importa más el alumno que ha sacado un 5, pero es que ha sido constante, ha ido estudiando, ha ido superando esos obstáculos, que aquel que a lo mejor haya sacado un 8 y se lo ha mirado el día antes. Que tampoco le vamos a penalizar a esa persona por haber sacado un 8, pero hay que tener cuidado con las comparaciones, porque el éxito, y además más ahora que está cambiando todo tanto, que lo que se valora ahora no son los contenidos, pero si le damos una tecla al ordenador y te salen 1000 cosas. Tiene que ser las competencias, el saber trabajar en equipo y resolver conflictos requiere analizar mucho cómo tú eres, por qué he sentido eso, de trabajar mucho en uno mismo, trabajar la inteligencia emocional. De hecho, es además esa gestión de conflictos, porque si tú estás en ese momento de liderazgo y te dicen cualquier cosa o te dicen un no y en ese momento sientes, bueno, es que me están rechazando, como me han hecho esto a mí, ¿no? Y entonces eso provocas casi una guerra, pues vas a asumir todo el rato, pues igual que la culpa de la profesora con las notas, ¿no? O sea, es que los demás son los que están gestionando tus emociones. Y ahí me lleva otra cosa, a preguntarte. Pecamos mucho de etiquetajes y a mí las etiquetas me gustan poco. Es que ese es el gordo, ese es el hiperactivo, es que tengo un autista, ¿no? Entonces empezamos a tener así con los niños y esas etiquetas, aunque te hayan dado un diagnóstico en algún momento, que al ser médico, incluso te estoy diciendo, ¿sabes? Que creo que pecamos, podríamos decirle, mira, va a haber una serie de dificultades, una serie de retos que vais a tener que superar, pero ojo con poner una etiqueta de esas porque si no está gestionada la parte emocional, estoy segura que podemos destrozar la vida de esa persona siendo adulto el día de mañana viviendo una adolescencia muy dura. ¿Qué hacemos ahora mismo cuando a unos padres les cuentan, ¿no? Porque además hay así como tres, ¿no? O sea, a mí me parece que hay como una triada que es la hiperactividad, el déficit de atención, ¿no? Y a veces van juntas esas dos, el proceso de dislexia y el proceso de autismo, ¿no? Y entonces son como 3 cubos de agua fría que entiendo que a los padres
mate por todo lo que significa, pero creo que hemos llegado a un momento a también darle una exageración un poco al concepto. O sea, yo soy la primera que te digo que si yo viviera en este momento, en el 2020, y estuviera en las aulas, yo sería una niña hiperactiva. Activa. De hecho, total. ¿Sabes? De hecho, en aquel momento parecía que era aplaudible que tú pudieras hacer 7 cosas al tiempo y ahora parece que es totalmente peyorativo y ya no sé, ¿eh? Yo ya no sé qué pensar, porque a mí me han dicho que tengo 3 hijos hiperactivos y yo les digo, activos, que han estado en la barriga de su madre. Entonces no puede ser de otra manera. Pero, ¿qué hacemos con todo eso? Porque claro, tú además sabes en primera línea que eso te puede afectar muy en positivo o muy en negativo. Sí. Pues como tú bien dices, la etiqueta a veces nos puede ayudar como diagnóstico a ver qué áreas a trabajar, pero a veces sin la etiqueta también podemos trabajar áreas sin saber lo que está pasando. Si un niño necesita trabajar la lectoescritura, la atención, pues se pone trabajo en ello. La etiqueta, el diagnóstico se les daba a los padres y es importante saber cómo transmitirlo a los hijos. Y otra vez volvemos al lenguaje no verbal y cómo los padres lo vivan. Porque si yo me siento con mi hijo y le digo, mira, tienes TDAH. Es decir, el niño, ¿y qué es, mamá? Es decir, claro, a mí me han llegado niños de decir, claro, Cristina, es que tengo que venir contigo porque tengo TDAH. Y yo, ¿y? Habrás metido ¿Así? a los padres en un grupo de inteligencia emocional, ¿no? Se lo he comentado, sí, bueno, esto fue antes de hace tiempo. Este ejemplo concreto de este niño que me decía, es que tengo TDAH, me lo decía con un tono, fue hace tiempo. Pero te da mucha rabia porque precisamente a mí me encantan los alumnos, ¿no? con TDAH, porque son súper creativos. Es decir, hay que ver también esa parte positiva, es decir, y ver ese potencial. Por supuesto que hay que trabajar las cosas y hay que hacer diagnósticos serios. Pero la etiqueta, el niño es más allá que la etiqueta, es decir, y eso sí que hay que intentar a veces separarlo, porque tener dislexia, tener TDAH te puede afectar a un área en concreto, pero a lo mejor en otro área no. Eres más que los estudios, eres más que esa etiqueta. Y hoy en día que sabemos tanto del cerebro, de la neurociencia, nos dice que las cosas se pueden trabajar, que esa plasticidad cerebral que tenemos. Entonces yo creo que a las familias hay que saber transmitirle los diagnósticos. Yo no doy diagnósticos como tal, porque no me dedico a hacer las pruebas evaluativas, pero sí recibo a las familias porque necesitan ayuda para trabajar áreas y yo siempre intento eso, el que vean esa parte positiva y que no es algo cerrado y que se puede trabajar y que lo que más me importa es que su hijo esté feliz y esté a gusto, que el resto ya se verá. Y si un niño se ve empoderado y si un niño se conoce, sobre todo conocerse, tanto en inteligencia emocional como tu forma de aprender, eso es muy importante, porque un niño a lo mejor necesita movimiento porque es kinestésico, otro necesita grabarse y estar escuchándose, otro no, más visual, solemos ser más visuales. Es conocerse. Entonces, una vez que te conoces, ya no tienes esa carga de negativo. Soy así, estas son mis cartas. Voy a trabajarlas. No son ni mejores ni peores. En eso decía que a mí me habrían podido tildar de hiperactiva, pero tú has llegado hasta donde estás con una dislexia. Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Yo he estado diciendo que tus titulitis son muchísimas. Para que quede claro, porque fíjate, y esto me parece muy importante para que haya modelos de guía, porque habrá a padres que les hayan dicho tu hijo es disléxico y ya han empezado pensando que como mucho recogerán las cacas de los perros por ahí perdidos. Efectivamente. Les ha entrado el miedo. Yo antes he dicho tus títulos y ahora no lo quiero hacer como el proceso de fíjate todo lo que soy, pero sí quiero que se los recuerdes para que entiendan que eso, trabajando esa parte de emociones, se ha podido llegar incluso con un diagnóstico, con un proceso, con una creación de un aprendizaje distinto con una dislexia. Así que sí que te voy a pedir, que tú te lo sabes mejor que yo, que digas tu titulitis. A ver, lo primero que sí que quiero matizar es que en mi caso, por ejemplo, a mí no me diagnosticaron de pequeña de dislexia, ¿eh? Entonces yo sí que veía que mi aprendizaje era diferente y a mí eso me frustraba. Es decir, yo he podido seguir estudiando y ha sido gracias a mi madre, porque mi madre se sentaba conmigo horas y horas y yo sentía que era tonta. Yo decía, vamos a ver,
Pues eso, por comparación, pues si mi vecina tarda 2 horas y yo tengo que estar 4 con mi madre, pues vamos a ver, algo falla. Entonces, por eso lo veo tan importante y además hoy en día hay un montón de otras estrategias y metodologías para aprender. Yo, si he podido... Mira, yo de mis dificultades he hecho mi profesión. Por eso me encanta mi profesión, por eso me encanta todo lo relacionado con el aprendizaje, con las metodologías y toda la parte de la gestión emocional, porque es algo que yo en mí pues he visto que de pequeña necesitaba otra manera de aprender. Entonces ha sido cuando yo he empezado a dirigir mis estudios a la educación, cuando he dicho, cuando me han venido niños con dislexia, cuando he dicho, pero si es que yo tengo dislexia, pero no, a mí no... Lo que pasa es que yo, de alguna manera, también lo he equilibrado con la gestión emocional, con la inteligencia emocional. Entonces, he ido saliendo desapercibida, ¿no? De alguna manera. La ayuda de mi madre, mis habilidades sociales, que siempre de alguna manera he tenido adaptadas a cada edad, pues bueno, he ido superando las cosas. Entonces, lo que he estudiado siempre ha estado un poco relacionado con esa curiosidad que he tenido por querer aprender. Por eso empecé a estudiar trabajo social, porque yo quería ayudar. Ese proceso de ayudar, yo quería ayudar. Y luego, bueno, me di cuenta que quería ayudar, pero prefería prevenir. Entonces, cuando dije, vamos a dar el salto a la educación, luego también me interesó el tema de sociología, porque por todo lo que aprendes del trabajo en grupo, y luego ya es cuando caminé mis estudios a la educación, a primaria, a especialidad de pedagogía terapéutica, adición y lenguaje y psicopedagogía. Pero que yo siempre lo digo, que donde más aprendo ha sido de mis alumnos y de lanzarme a tener mi propio proyecto de trabajo como emprendedora. Justamente, pero es que fíjate, es que ese es el concepto de lo que yo decía de éxito, ¿no? O sea, es el tener esa pasión, porque para mí el concepto de éxito va la suma de talento con perseverancia y sobre todo llevar pasión. O tienes esos tres enlaces o la cosa no va a suceder. Tú puedes ser muy talentoso en algo, incluso no que lo veas tú, sino que los demás asuman que tú tienes un talento en comunicación, en expresión, en lo que tú quieras, que eso lo mantengas y además que digas, no voy a gestionar esa frustración, que también es una parte de inteligencia emocional. Sí, sí, sí. Las frustraciones nadie nos está consiguiendo educar en ese proceso, ¿no? Parece que al conseguirlo ya, si te sientes frustrado, es como que tienes que tirar la toalla. Y sobre todo, ese proceso de pasión. Y eso no se transmite. De hecho, fíjate, yo estaba pensando mientras tú hablabas, porque mi cerebro va bastante rápido, y yo decía, oye, ¿y por qué no todos los profesores a los que yo he conocido han entendido esto? Porque yo he llegado a vivir una experiencia traumática para mí, pero traumática, ¿eh? O sea, de tener a una persona con una discapacidad física importante, con una parálisis cerebral, además y tal, ir a dar clase de educación sexual y la profesora de los niños decir, bueno, acercarse al chico y decirle, mira, tú haz lo que quieras porque esto no es para ti. Y entonces era como, ¿perdona? O sea, es verdad que en ese momento lo paralicé, traté de hablar con ella, pero yo dije, yo voy a estar aquí 1 hora. Esta persona está al menos 3 horas diarias con este grupo durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de creencia estamos dando? ¿Qué tipo de limitación? Y te digo ese chico, pero a continuación en esa clase viví un niño que se echó a llorar de forma desgarrada porque no lo había contado, pero es que había visto cómo su padre iba a maltratar a su madre y tenía que encerrarse en un baño con ella y se aterraba. Y de contar lo que de repente llegó esa imagen, estuvo llorando. ¿Cómo puede ser que alguien que pase tantas horas con nuestros hijos, que seguramente no sea la mayoría, y espero creer No, eso, no lo es, no lo es. que suceda que de repente se te pase eso tan gordo? Porque si a los profesionales sanitarios ahora, por lo menos la medicina desde que hubo alguien con un brote psicótico, nos hacen pasar más o menos un tipo de cuestionario y me parece lógico y real, ¿por qué esto no sucede lo mismo en que tengan que pasar por lo menos un nivel de inteligencia emocional cuando nuestros girasoles están en esa etapa tan importante de que lo que suceda con ellos en los primeros años de su vida van a marcarlo todo? Ya. Pues porque por desgracia se cuela a veces en la profesión gente que no es vocacional y eso se nota. Porque si tú no respetas con la gente con la que trabajas, bueno, en principio no te respetas a ti, ¿no? Por supuesto.
haces muchísimo daño. Es imposible llegar a tus alumnos. Entonces, a mí me da mucha rabia, son los que menos, porque yo, vamos, conozco a profesores, yo he estado bueno, yendo a los colegios dando charlas, talleres de educación emocional y los profesores casi todos ven, ¿no?, la necesidad de trabajarlo porque saben que teniendo una buena gestión emocional tienen también una buena gestión del grupo, del aula, pero lo que pasa a veces es, pues volvemos un poquito a la teoría, a la práctica, que no saben cómo. Porque el día a día hay mucha presión de que se den contenidos y se deja muy poquito espacio a todo este trabajo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que queda un poquito a discreción del profesor. Ya, pero es que eso no puede suceder, ¿sabes? Que No a ti te debería. sale un sorteo en una letra. Mira, yo me acuerdo además, se llama David y no es porque no quiera dar el apellido, porque si no le daría, porque me parece un modelo de ejemplo para poder seguir por cualquiera de nosotros. Un día tuve la suerte de entrar en una clase en el que flipé. Bueno, yo no me quería ir de la clase, yo me habría quedado ahí a estudiar de nuevo quinto de primaria. ¿Por qué? Porque el chico había estudiado en temas de inteligencia emocional, llevaba mucho el tema de gamificación para que nuestros hijos aprendieran muchísimo mejor y era una pasada. O sea, había conseguido crear una clase de Harry Potter, ¿no? Entonces, tenía grupos de clase, cada uno como con un estandarte. Entonces, estaban mezclados, tenían retos, superación, todos iban en equipo. Bueno, ¿tú sabes lo que es entrar en una clase que se notaba perfectamente que la inteligencia emocional estaba trabajada? Que yo hacía una pregunta y veías 30 manos así de repente levantadas y tú decías, no me lo puedo creer. Y había otra segunda pregunta y se mataban por conseguir dar una respuesta, que te metes en otras aulas y de repente es, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué te parece? O tres manos iguales. Pero porque se penaliza el error. Es decir, porque ese profesor ha sido capaz primero de quitar ese freno de no pasa nada por equivocarse. Y esto a veces los profesores, a mí me da mucha rabia, perdona que te corte, Rosa, porque yo cuando he dado charlas a profesores o talleres, ¿no?, de cómo llevar la inteligencia emocional a sus clases, salen estas cuestiones y todo el mundo dice, no, claro, no, se tienen que equivocar, del error se aprende, pero luego tú vas a sus aulas y a ver qué vas a decir, Pedro, porque el último comentario que dijiste, vamos a ver, si es que ahí le estás penalizando. ¿Cómo va a levantar la mano Pedro? Ni Pedro ni María si se atreve a... Entonces, simplemente fíjate lo que acabas de decir. Yo cuando voy a los colegios, un buen indicador es esa aula que quieren participar todos. Porque se van a sentir a gusto, respetados en su respuesta, aunque se equivoquen. Te cuento el segundo indicador. La clase terminaba a las 2 menos 10. Sonó la campana y no se movió ni Dios. O sea, todos sentados así en la silla, seguían escuchando, seguían con curiosidad, seguían preguntando y veías las clases de alrededor como locos, como locos, saliendo corriendo, demás y tal. Y yo, yo flipaba. Yo les decía, chicos, tenéis que ir, sí, pero es que nos está interesando, termínalo. Sí. Y yo decía, ¿esto pasa siempre? Pero claro, como él contaba un poco, o sea, evidentemente él me decía, ¿cómo has logrado todo esto? Y decía, pues porque tengo mucha curiosidad y formación personal y ganas de querer seguir aprendiendo. Pero no había como estamentos, instituciones que dijeran, mira, chicos, esto es obligatorio, os vamos a dejar 3 meses sin que hagáis una formación obligatoria y os vamos a llevar 3 meses a que os forméis en inteligencia emocional. Y repito, te estoy hablando en profesores, pero podría hacerlo de mis compañeros sanitarios, ¿eh? O sea, emocionalmente están muy tocados muchos porque no sabes gestionar todo. Mira, cuando yo me di cuenta que tenía que aprender a gestionar más mis emociones, fue en primero de especialista de medicina de familia, de R1, que tuve que comentar a una madre que se había muerto su hijo. Bueno, esa noticia no la queremos dar nadie, pero me tocó ir a dársela. Cometí la leche de errores, desde que ella me atacó en el pasillo en el sentido de por favor dígamelo ya y yo no pude ni meterla en un despacho, lo tuve que decir en el pasillo, pero es que de repente la señora me agarró súper fuerte abrazándome, llorando y en ese momento yo decía, me muero, ¿a qué me muero? Si esto me pasa otra vez nuevo, no hay. Y tú decías, o te mueres o aprendes, porque a lo mejor tienes que estar con ella o a lo mejor tienes que conseguir tragar saliva o decirle este es tu momento, pero esto no nos lo enseñan durante 6 años de facultad, 4 años de especialidad y uno de MIR, esto no me lo han enseñado en ningún momento, he tenido que trabajarlo yo y entender responsabilidades y culpabilidades y que te puedes dar permiso y vulnerabilidad, pero yo soy rara.
Como yo, habrá un 5% de gente que sí, el resto se lo traga, se lo traga, se lo traga. Y ves a compañeros muy quemados, pero no porque no sean buenos No, profesionales, no, nada, porque nada, no pueden más emocionalmente, claro, que no son superhéroes. no. Entiendo que esto pasará en la policía, en los bomberos, en los barrenderos, en la peluquera que tiene que aguantar de todo lo que escuchan, porque esto no es una asignatura obligatoria desde que estamos en parvulitos. Pues mira, yo esa es una lucha y una reivindicación que siempre hago y siempre haré. Pero mientras no sea así, no podemos esperar a que venga, porque hoy en día hay un montón de herramientas. Yo vuelvo a lo mismo. Libros, seminarios, formaciones. Ahora no hay excusa. De hecho, por ejemplo, los profesores que llevan la inteligencia emocional a sus aulas, a veces lo han llevado porque tienen ellos esa inquietud. Sí que es verdad que cada vez se les da más formación, pero no es suficiente. Y además luego también el problema es eso, es que vas a los colegios y sí, muchos dicen, sí, trabajamos mucho la educación emocional como proyecto educativo, pero luego es el profesor de aula quien lo decide o también hay que saber hacerlo bien. Mira, a mí me da mucha rabia porque a veces hay gente, incluso docentes, que se piensan que trabajar la educación emocional es simplemente identificar las emociones. Y te dicen, no, sí, ya les digo, les pregunto, ¿cómo están? Me dicen sus emociones y ya está, que no, que esto es más complejo de lo que parece, que trabajar esa parte intrapersonal, ahí es donde está esa conciencia de emociones, cómo me encuentro, esa regulación interpersonal hacia los demás. Y además, para que lleguen los niños, tú no puedes soltarles un sermón, una teoría. Es decir, yo, por ejemplo, en mis clases de la tribu de los rebeldes con causa, que es así como lo llamo, todos son dinámicas. Todos son dinámicas, es decir, agarramos un papel, lo rompemos, trabajamos los bloqueos emocionales, a lo mejor haciendo una técnica, es decir, diferentes cosas, pero que no sea estoy aquí escuchando. Y además pasa una cosa también, que si a ti tú no te has formado en educación emocional, tú no sabes el impacto que ha tenido en ti esa clase. Entonces, tú enseñas lo que sabes y lo que eres. Entonces, si tú has trabajado contigo en la educación emocional, vas a saber cuando trabajas con un alumno que diferente actividad, qué está sintiendo. Y eso es lo ideal. Pero primero tienes que trabajarlo tú. Cuando hablas de la tribu de los rebeldes, eso tiene una edad, o sea, hay que empezar a partir de determinadas edades, con qué tipo de preadolescentes, adolescentes tú trabajas, porque a lo mejor hay algún padre que ahora mismo está diciendo, es que me siento súper identificado, me siento muy torpe. Yo sé que trabajas con grupos de padres para darles técnicas no solo para el tema del estudio y que consigan no sacarse los pelos, que cada vez es más habitual, y ahora con toda la tecnología online, porque nos les mandan a casa en cualquier momento y nos toca tirar a nosotros todo, sino que trabajas también con el tema de la inteligencia emocional en ellos y en la de sus hijos. ¿A partir de qué edad podemos no trabajar la inteligencia emocional que hemos visto que desde pequeñines, sino que se puedan meter en una tribu de rebeldes para que ellos mismos empiecen a cortar el cordón umbilical con nosotros y a expresar sus emociones sin necesidad de que estemos ahí? Pues mira, yo las clases que actualmente estoy dando, que son todas online, están dirigidas para niños entre 10 y 16, 17. En más pequeños se puede trabajar, sí, pero ahí tendría que ser de una manera presencial. Y ahora mismo yo los servicios los estoy dando de manera online. Y lo bueno de este programa, donde yo veo también que se ven resultados, es porque trabajo de manera paralela con las familias. Entonces, yo trabajo con los niños contenidos de inteligencia emocional una vez a la semana, en grupos, y además grupos muy personalizados, porque yo voy sabiendo quién meto a cada uno, cómo conexionan, un poco de equilibrio. Y de manera paralela, en un grupo de Telegram, esas familias, yo semanalmente les doy los contenidos que estoy trabajando con sus hijos para que sepan que estoy trabajando y para que lo trabajen en casa. Y luego a mayores con ellos también tengo pues, seminarios formativos, charlas donde hablamos y donde les doy yo también contenidos. Y ahí es donde ves esa conexión y donde nos abrimos todas las familias a aprender pues de nuestros aciertos, de nuestros errores, porque esto es un camino a largo plazo. Así que ya no solo desde el punto de vista educativo por notas, sino que esto un poco para el crecimiento de su vida. Incluso si algunos, como decíamos antes, pueden estar viviendo sus hijos un proceso de separación porque los padres ya no se aman, aunque se sigan queriendo,
casi tendría que ser obligatorio. De hecho, a lo mejor tendrías que empezar a planteártelo, hablar con abogados y decirles, mira, si separas una relación de pareja, mola, pero por favor, oblígales en ese convenio que sus Claro. hijos trabajen la inteligencia emocional para que no les dejemos un poco desperdigados y que Mm, piensan que esto con el tiempo ya se pasa. Que esa sí. frase es como muy habitual. Bueno, necesitará un tiempo, ya se pasará, es cosa de críos. Incluso que a lo mejor los profes, desde aquí, o sea, es un llamamiento que a lo mejor en vez de que se den cuenta del indicativo que han bajado el 8 si les ven más tristes, menos tristes, más rabiosos, de repente que salten, porque a lo mejor ahí es cuando tenemos que conseguir hablar directamente con los padres y no esperar a que el niño haya suspendido 3 o 4. Claro. No, 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 desde luego. Es la importancia de... Y además, no hay que verlo como castigo. A mí me da mucha rabia cuando me viene algún niño, vamos, rabia, ¿no? Porque ya ha pasado algo, entonces, no, pues venga, tienes que trabajar la inteligencia emocional, que está bien, ¿eh? Pues nunca es tarde para trabajar la inteligencia emocional. Pero si tú a un padre le dices, ¿a ti te parece, es importante para ti el deporte o los idiomas? Y te dicen, no, no, por supuesto. La inteligencia emocional, bueno, pues si mi hijo va bien, está bien. No creo que es eso de que está bien o está mal, pero si es que es tan importante como el dormir, el comer, estudiar, es decir, identificar tus emociones, y vuelvo a lo mismo, va a ser el niño que tiene más inteligencia emocional es el que va a saber resolver mejor los conflictos. Y es lo que tú decías, que un conflicto de un niño de 3, 4 años, 5, que se puede trabajar la inteligencia emocional desde que son muy pequeñitos, todo está adaptado, claro, no es el mismo conflicto que el niño de 16 años. Y a veces, ¿qué pasa? Que con 16 años, que es cuando empiezan a tener, pues porque, bueno, pues ese momento también evolutivo, ¿no? de lo que es la adolescencia, nos hemos perdido mucho camino. No, no, y es algo que nos aterra a los padres cuando salen, porque tú con 3 4 años piensas que va a haber un moratón, una caída, un empujón, pero si con 16 años, 17 14 13 una persona su rabia y su ira no la controla y da de repente un golpe, se puede meter en una pelea y que nos llamen por teléfono y decir, ha sucedido algo que no queremos oír, ni de coña, simplemente decir, que alguien le diga, es que no hay huevos, y entonces se tire por un acantilado y se quede en una tetraplegia. O de repente, mira, me he venido hacia arriba, he pensado que eso era orgullo, que conmigo no se metían y tenemos una puñalada. Y eso, desgraciadamente, existe. Y los padres eso nos aterra. Pero claro, no podemos llegar hasta el momento en el que nos aterre. Tenemos que plantearnos, vamos a ocuparnos de una forma preventiva primaria, como tú has dicho, a que eso no suceda. Porque si de repente alguien me dice a que no hay huevos, te diré, pues genial, has ganado, no pasa nada. Y yo en Claro. el fondo sabré que no sucede absolutamente nada. Y yo esto lo veo cada vez más deficitario. O sea, me pareció muy interesante poder hacerte la entrevista aquí en el Café Inviver. Estoy muy agradecida, Cristina, sobre todo porque estamos viendo adolescentes, y yo les veo, aunque sus padres a veces no quieran verlo, que ellos les ven como los niños buenos, por así de la película, pero les estás viendo qué dicen en los comentarios de clase. El que de repente, como nadie les ha dicho que no tienen que demostrar ni gustar al resto, están teniendo relaciones eróticas desde felaciones, no les gustan, están en ese placer y demás, solo porque alguien no les enseñó a aprender a decir que no. Y que no nos asustemos, ¿sabes? Que son nuestros hijos, que les queremos con locura, que justamente por eso, que no esperas a que tenga una caries el niño, que le enseñas a limpiarse los dientes previamente. Entonces, bueno, a mí me No, y parece además que... pasa lo siguiente, que desde nuestro rol de padres o profesores, llegamos a ello. Se puede trabajar muchas esferas de la inteligencia emocional, pero trabajar con los niños en grupo también, para que aprendan de sus iguales. O, por ejemplo, yo me siento en una situación muy privilegiada porque yo ni soy familiar, un profesor que le va a poner las notas. Entonces, a mí a mis clases, ellos vienen porque quieren, porque es que están a gusto. Entonces, qué mejor indicador de que las cosas van bien porque ellos quieren. Y te dicen, Cristina, mira, el otro día me di cuenta, identifiqué que el miedo que tenía era real, que ¿por qué tengo miedo a hablar en público? Entonces, cuando vas viendo que van evolucionando, que van trabajando su autoestima, dices, jolín, es que este es el camino. A veces lo que hay que buscar es eso, un espacio neutral, porque los niños, yo sí que fíjate, es algo que lo veo desde que son muy pequeñitos, tienden a proteger a sus familias y a veces tienen conflictos que no son, para ellos son un mundo, por supuesto, ¿no? Pero que si lo hablan, les ayudas a gestionarlo, les das unas pautas, porque no tiene que ser aquí la charla, te digo la emoción, no, te digo cómo vas a trabajarlo, las cosas se solucionan y a veces con las familias, al ser padres tenemos ese freno, ¿no? De que
es nuestro rol de padres no nos deja llegar. Y cuando se lo trabajan en otro ámbito, como puede ser este, salen cosas que dices, jolín, qué bien, qué privilegio tengo de trabajar la inteligencia emocional con vuestros hijos por esta figura neutral que soy. Ni les voy a reñir, ni les voy a poner nota. Pues con eso nos vamos a quedar, que podemos aprender que nunca es tarde y aunque no hayamos llegado antes, que es el momento de poder ocuparlo. Cris, mil gracias por haber estado aquí con la tribu Inviven. Ha sido un placer. A mí sí me gustaría que pudieras por lo menos decirles, para la gente que a lo mejor no escucha igual la tecnología y demás, cómo se pueden poner en contacto contigo. Bueno, hay que estar en las redes. Entonces yo tengo Facebook, que es Crespo Aprendizaje, y Instagram. Ahí, tanto por correo electrónico también, crespoaprendizaje@gmail.com, y en mis páginas también tengo teléfonos de contacto. Voy a estar encantada de... Sí, eso pues y el podcast de Educando Girasoles. Pues espero no solo que ahora mismo se suscriban en cuanto terminen de escucharlo, sino que por favor que pongan cartas en el asunto. Mil gracias por haber estado aquí, Cris. Muchas gracias, Rosa. Ya lo habéis oído, chicos, os tocará el me gusta, compartir, pero sobre todo hacer una prevención primaria. Aquí estamos trabajando muchas de vuestras emociones con los cafés, con el podcast, lo que siempre quisiste saber, con Inviven, y son imprescindibles, pero ya somos adultos. Muchas de las cosas no te tenían que haber pasado y tú lo sabes si hubieras trabajado con la educación emocional desde pequeñito. ¿Por qué no vamos a hacerlo en esa inteligencia emocional con nuestros hijos? Sabes que puedes conseguir encontrarnos tanto en inviven.com como en rosamontana.com y sobre todo que tú sigas creciendo. Es la única manera. Tenemos que hacer un aprendizaje continuo porque recuerda, si no aprendes, estás muerto. Busca a Cristina Crespo.